Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El séptimo piso. E-Point Torre se erguía como un gigante de hormigón contra el skyline de Chicago, sus cristales de espejo que refleja la bulliciosa ciudad. No era el más reciente o el más lujoso edificio en la ciudad, pero él tenía una reputación de ser sólido, confiable, justo el tipo de lugar que yo necesitaba para un nuevo comienzo. Cuando me mudé a mi apartamento de una habitación en el sexto piso, pensé que había encontrado una escapada tranquila, lejos del caos del centro de la ciudad. Pero desde el momento en que me mudé, algo sentía fuera del edificio. No era algo que yo podía poner mi dedo en, solo una extraña sensación de incomodidad, como las paredes estaban viendo, el aire demasiado pesado, el silencio demasiado fuertes. Los residentes del edificio era cortés pero distante, sus sonrisas delgada y fugaz, como si no se llevan los secretos que no estaban listos para compartir. Había una regla que parecía que todos saben pero nadie quería hablar: nunca ir a la séptima planta. El ascensor no tenía ni un botón, y cuando le pregunté al conserje sobre ella, él solo se encogió de hombros. Sus ojos lanzaban lejos como el murmuro algo acerca de las renovaciones. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que su voz temblaba, hizo que mi piel estremecerse con inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que mi curiosidad pudo más que yo. Una noche, después de regresar del trabajo, me decidí a tomar las escaleras, con la esperanza de echar un vistazo a lo que estaba más allá de lo prohibido en el séptimo piso. La escalera estaba iluminada tenuemente, las paredes de hormigón frío y húmedo, el eco de mis pasos resonando en el silencio. Como ya he alcanzado el aterrizaje para el séptimo piso, me encontré con la puerta atornillada, cerrada con una descolorida no entrar colgando oblicuamente desde el mango. Me quedé allí por un momento, el aire lleno de una extraña quietud, un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. No podía explicarlo, pero yo sentía que algo estaba en el otro lado de la puerta, esperando algo ver. Me dije a mí mismo a la vuelta, pero mi mano se movió en su propio, alcanzar el pomo de la puerta, con la prueba. Para mi sorpresa, la puerta crujió abierto. El pasillo más allá de la era de noche, el aire más frío, más pesado, lleno de un tenue olor metálico, como el viejo de la sangre. Mi linterna parpadeó como entré en el interior, su haz proyectando largas sombras sobre las paredes, iluminando peeling fondo de pantalla y la luz rota accesorios. El séptimo piso se sintió abandonado, olvidado, como si hubiera sido abandonado, mientras que el resto del edificio, llevada por encima y por debajo. El silencio era ensordecedor, el único sonido que el ligero zumbido de los tubos y el suave crujido del piso debajo de mis pies. Mientras caminaba, mi linterna atrapado extrañas marcas en las paredes, los símbolos y las palabras aranazos en la pintura, sus líneas quebradas llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Puertas forrado el pasillo, cada uno ligeramente entreabierta, revelando atisbos de habitaciones vacías, sus muebles volcados, sus ventanas tapiadas. Y entonces, yo lo oí. Un sonido débil, apenas audible, como en un susurro lleva en el aire. Provenía de una de las habitaciones del final del pasillo, la puerta cerrada, el espacio más allá de los ocultos en la sombra. ¿Hay alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza. El susurro se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que se sentía sofocante. Me acerqué a la puerta, mis manos temblaban, el haz de la linterna temblando como se iluminaba el mango. Tomando una respiración profunda, me abrió la puerta abierta. La habitación estaba vacía, sus paredes desnudas, su suelo cubierto de una gruesa capa de polvo. Pero como entré en el interior, el ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el espacio con un peso que era casi insoportable. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la esquina, su forma apenas visible, sumido en la oscuridad, su rostro oscurecido. Era alto y delgado, su postura retorcida, antinatural, su presencia llenando la habitación con un terror tan profundo que hizo que mi pecho apriete. ¿Quién eres tú?, susurré, mi voz apenas audible, mi aliento atrapado en mi garganta. La figura se volvió lentamente, sus ojos huecos de bloqueo sobre la mía, su expresión en blanco, insensible. Ella dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia llenando el aire con un frío que se filtraba en mis huesos. Tropecé de nuevo, mi linterna escapa de mi mano, el haz girar violentamente cuando golpeo el suelo, echando extraño, el parpadeo de sombras en las paredes. La figura dio otro paso, su hueco mirada fija en mí, su expresión ilegible, su presencia constante e implacable fuerza. Y luego,
En una voz que era apenas más que un susurro, ella habló. No deberías estar aquí. Las palabras resonaron en mi mente. Me lleno de un terror que no podía explicar. Un terror tan profundo arraigado en mí al punto, mi cuerpo congelado, mi mente de carreras. La figura extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos, como ramas despojado de la corteza. Me di la vuelta y corrió, tropezando al salir de la habitación. La puerta cerrarse de golpe detrás de mí, el sonido que reverbera a través del pasillo vacío. No dejé de correr hasta que llegue a mi apartamento. La puerta cerrarse de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mi corazón late con fuerza, la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su fría presencia, grabado en mi mente. A la mañana siguiente, traté de decirle a la consejería de lo que había visto, pero él solo me miró, su rostro pálido, sus ojos dilatados por el miedo. Usted fue a la 7ª planta, dijo, su voz temblando, sus manos temblando. No debería haber hecho eso. Me mudé de Point Torres una semana más tarde. No pude evitar la sensación de que estaba siendo observado, que la figura estaba todavía allí, al acecho justo fuera de la vista, sus ojos huecos fija en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se quedó en el 7º piso. Debido a que algunas puertas están destinados a permanecer cerrado, algunos lugares destinados a ser olvidados, sus secretos enterrados en las sombras, su presencia de un inquietante recordatorio de las cosas que nunca debieron ver. La entidad en el sótano arroyo de la mina. Bodega Creek fue un pueblo moribundo, sus días de gloria pasados. Una vez floreciente en la minería del carbón, su economía se derrumbó cuando las minas cerraron hace décadas. Ahora era poco más que un pueblo fantasma. Un grupo de edificios derruidos eclipsado por la inminente colinas donde el viejo sótano de arroyo de la mina quedaron abandonados. La gente murmuraba de la mina, de advertencia en contra de ir cerca de él. Se dijo que la tierra no era maldito, que los ruidos extraños se oía venir de sus profundidades en las noches sin luna. Nunca he creído en las historias. Como geólogo, con una predilección por explorar olvidados lugares, los cuentos solo me ha intrigado. Cuando me contrataron para evaluar la antigua mina de potencial de reurbanización, me saltó a la oportunidad. La perspectiva de volver a encontrar un pedazo de la historia, de encontrar las venas de los recursos sin explotar, era demasiado tentadora para dejarla pasar. Llegué en el sótano Creek en un enérgico mañana de otoño, el aire fresco, el cielo nublado. La ciudad había un extraño silencio, como si se tratase de la celebración de su aliento. Los locales evitó mi mirada, como me paso, con sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de inquietud. Cuando le pregunté acerca de la mina, que creció tranquilo, murmurando vagas advertencias acerca de las cosas que mejor dejé en paz. Sin inmutarse, me puse en camino hacia las colinas, el camino que conduce a mí a través de densos bosques, el aire cada vez más frío, el más cercano que tengo que hacer. La entrada a la mina era un enormes fauces en la ladera de la montana, su metal oxidado, puertas colgantes oblicuamente. Las palabras bodega arroyo de la mina, apenas visible por encima de ellos. La oscuridad más allá de la era impenetrable, un vacío que parecía tragarse la luz. Me echo sobre mi linterna y entro, el haz de corte a través de las espesas sombras, iluminando las paredes de rocas dentadas forrado con descomposición de los soportes de madera. El aire era húmedo y pesado, lleno del olor de la tierra y el óxido, el sonido del agua goteando, haciendo eco en el silencio. El mío era un laberinto de túneles, cada uno de estiramiento más profundo en la tierra, los muros de cierre en torno a mí. He seguido las pistas de edad, sus rieles de metal deformado con la edad, mis pasos haciendo eco con un sonido hueco que hizo que el vello de mi nuca se eriza. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de algo extraño. El más profundo me fui, cuanto más frío es el aire se convirtió. De la temperatura, cayendo bruscamente, el silencio de crecimiento más pesado, más opresivo. Y luego he oído un sonido débil, apenas audible, como el susurro de una voz que lleva en el aire. Me detuve, mi corazón late con fuerza, dispuesta a escuchar. El sonido creció más fuerte, suave, triste gemido que resonó a través de los túneles, llenando el aire con una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «¿Hay alguien ahí?», me llama, mi voz temblando, mi linterna temblor en mi mano. El llanto se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos, llenando el espacio con un peso que era casi insoportable. He dado un paso adelante, mi linterna haz de barrido a través de las paredes, las sombras cambiante, en movimiento, girando en formas que parecían retorcerse y a alcanzar. Y entonces, yo lo vi. Una figura de pie al borde de la luz, apenas visible, sumido en la oscuridad. Era alto y delgado,
su forma retorcida, antinatural, sus extremidades alargadas, su postura encorvada. Su rostro era oscura, sus ojos huecos, su presencia irradia un frío que se filtraba en mis huesos. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta, mi corazón latía más rápido como el de la figura comenzó a moverse, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en mí con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. Salir de, una voz susurro, suave y distante, llena de una tristeza que era casi insoportable. Tropece de nuevo. Haz de mi linterna parpadea. La luz de la fundición de largo, distorsionadas sombras en las paredes. La figura dio otro paso hacia adelante. Su presencia llena el aire, la temperatura de la caída en picado, mi aliento visible en el aire helado. Salir de, la voz susurró de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente, lleno de una ira que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me di la vuelta y corrió. Mis pasos resuenan en el silencio. Los túneles dando vueltas a mi alrededor, el aire se llenó con el sonido de mis respiraciones irregulares, el frío presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Los susurros me sigue, creciendo más fuerte, más desesperado, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad. Las sombras se movían, desplazando y girando, formando figuras que se retorcía y se acercó, su presencia constante, implacable fuerza. Me lancé fuera de la mina, la luz cegadora a mí, el fresco aire que llena mis pulmones, la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz, grabada en mi mente. Me encontré abajo de la colina, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo temblando, los susurros todavía resuenan en mis oídos. De vuelta en la ciudad, trate de decirle que los lugareños lo he visto, pero solo sacudió su cabeza, sus rostros pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. Usted lo vio, un hombre de edad dijo, su voz temblando. Lo que persigue la mina. Ha estado ahí desde el colapso. Dicen que es el espíritu del guardián el que bloquea a los mineros en ese día. No cabe duda que el lugar, de su culpa, a su pesar. Salí de la bodega de Arroyo de la Noche, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su retorcida forma, sus desesperados susurros. La mina sigue siendo una sombra en las colinas, su entrada una enormes fauces que se traga la luz, su profundidad, lleno de oscuridad, con dolor, con algo que nunca va a descansar. Debido a que algunos lugares no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para aventurarse demasiado cerca. La congelada de las almas del Ártico en la estación. La investigación en el Ártico, la estación era el lugar más aislado que jamás había sido. Las millas de hielo y nieve que se extendía en todas direcciones, el interminable paisaje blanco roto solo por los picos de las montañas. La estación en sí fue un clúster de baja, de acero revestido de edificios, sus muros reforzados contra el implacable frío. Era un lugar diseñado para la supervivencia, no la comodidad. Había sido enviado allí como parte de un estudio geológico del equipo, encargado de estudiar el núcleo de hielo, muestras de que podría mantener los secretos sobre el pasado del planeta. El trabajo era tedioso pero fascinante, el tipo de investigación meticulosa me prosperado en. Pero desde el momento en que llegué, algo acerca de la estación se sentía mal. El interior del aire era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido dado el zumbido de los generadores de día y de noche. Los pasillos eran estrechas y con poca luz, las paredes forradas con las heladas que parecía que nunca se derrite. Y luego hubo silencio. Incluso con el zumbido de los equipos y el lejano aullido del viento en el exterior, la estación de fieltro opresivamente tranquilo, como si se tratase de la celebración de su aliento. El primer incidente sucedió una semana después de que yo llegara. Estábamos excavando una capa más profunda de hielo, el taladro morder la antigua permafrost con un estruendo ensordecedor. Cuando nos saco de la muestra, que se diferencia de cualquier cosa que había visto antes, el hielo era más oscuro, casi negro, su superficie fracturada con extranos, la vena como los patrones que brillaba débilmente en la luz. ¿Qué es esto?, me pregunto, ejecutando una mano enguantada sobre la superficie. El hielo fue en frío antinatural, por lo tanto, incluso para el Ártico. Ni idea, dijo el doctor Patel, nuestro investigador principal, su frente arrugada como inspeccionó la muestra. Pero no es natural. Mira estas formaciones, estas no son las grietas. Se ven, orgánico. Nos trajo la muestra de regreso a la estación, almacenándolo en la contención de laboratorio para el estudio adicional. Esa noche no podía dormir. Yo seguía pensando en el hielo, sobre el extraño patrones que se parecía a torcer y se retuercen bajo la luz, como si estuvieran vivos. A la mañana siguiente se encontró el primer cuerpo. Liam,
Uno de los investigadores junior había estado trabajando hasta tarde en el laboratorio de contención. Cuando lo encontramos, estaba sentado en su silla, con la cabeza inclinada hacia atrás, sus ojos muy abiertos y acristalamiento con las heladas. Su piel era pálida, sus labios de color azul, su expresión congelada en una máscara de terror. El laboratorio estaba congelando de frío, mucho más frío de lo que debería haber sido. El aire se llenó de una tenue niebla que se aferraban a las paredes y el suelo. El hielo de la muestra seguía ahí, intacto, pero parecía más oscuro de alguna manera, su superficie brillante débilmente, casi como si se tratase de pulsación. Hipotermia, dijo el doctor Patel, su voz temblando. Debe de haber quedado en mucho tiempo. Pero todos sabíamos que no era cierto. La estación estaba fría, pero no lo suficientemente fría para matar. Y Liam, la expresión, el terror congelado en su rostro, era algo que ninguno de nosotros podría explicar. En los próximos días, la temperatura en el interior de la estación comenzaron a caer. Los calentadores estaban trabajando horas extras, pero el frío era implacable, que se filtra en cada habitación, cada rincón, dejando de escarcha en las paredes, los pisos, incluso nuestro equipo. Y, a continuación, los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento, una débil, distante sonido que hizo eco a través de los pasillos. Pero como las noches creció más fríos, los murmullos crecieron más fuerte, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi piel de gallina. No era el viento. Fue voces suaves, hueco, lleno de dolor y de ira. Ellos van a venir. Las palabras fueron débil, apenas audible, pero que se hizo eco en mi mente, me lleno de un temor que no podía explicar. En la quinta noche, me desperté con el sonido de las pisadas fuera de mi habitación. Cogí mi linterna, la viga de corte a través de la oscuridad como me abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, la escarcha en las paredes brillantes débilmente en la penumbra. Y luego, al final del pasillo, yo lo vi. Una figura estaba de pie ahí, apenas visible en la oscuridad, su forma envuelta en niebla. Era alto y delgado, sus extremidades anormalmente largas, su postura retorcida, encorvada. Su rostro estaba pálido, casi transparente, sus ojos huecos y oscuro, lleno de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Quién eres tú?, susurré, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire. La figura de la no respuesta. Solo miro fijamente, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el pasillo con un frío que se filtraba en mis huesos. Tropecé de nuevo, cerrando de golpe la puerta cerrada, mi corazón late con fuerza, mi mente de carreras. El murmullo creció más fuerte, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad. Ellos están aquí, las voces dijo, su tono lleno de una tristeza que hizo que mi pecho apriete. No debería haber perturbado el hielo. A la mañana siguiente, 2 más que los investigadores fueron encontrados muertos, sus cuerpos congelados, sus rostros retorcidos por el miedo. El hielo de la muestra se había ido, la contención en el laboratorio de vacío, la escarcha en las paredes más gruesas que nunca, casi viva. Nos trató de irse, pero la tormenta era implacable, el viento aullaba, la nieve cegadora, la temperatura desplome hasta niveles que no podríamos sobrevivir. Estábamos atrapados, la estación cada vez más frío, los susurros más fuerte, las sombras girar, mover, llenando el aire con una presencia que sentía sofocante. Uno por uno, los otros desaparecieron, sus habitaciones vacías, sus pasos se pierden en el frío, el silencio, la oscuridad. Yo soy el único que queda ahora, los rumores de mi única compañía, las sombras de mi único consuelo. El hielo se ha tomado, afirmó ellos, sus voces que se unen al coro que llena la estación. Un recordatorio inquietante de la oscuridad sepultada bajo el Ártico, una sombra que nunca nos vamos a ir. Y como me siento aquí, el frío que se filtra en mis huesos, las heladas se extiende hacia las paredes. Sé que es solo una cuestión de tiempo antes de que se me reclama también. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. El Ravenscroft Orfanato de pie en el borde de los bosques como un olvidado monumento a otro tiempo. Su desmoronamiento de la fachada es de ladrillo estaba parcialmente oculto por la hiedra, su Windows oscuro y roto. Los habitantes de las cercanías de Maryland de la ciudad evitado, sus historias de la pintura como un lugar de dolor y tragedia. Pero cuando me ofrecí como voluntario para ayudar a documentar el orfanato de la historia para un proyecto de conservación, pensé en él como nada más que una oportunidad para descubrir una pieza del pasado. Me llamó la atención el lugar, su historia, una mezcla de hechos y susurros. Construido a finales de 1800.
que una vez había sido un refugio para los ninos, pero las historias de abandono y las misteriosas desapariciones que se había visto afectado. El orfanato fue cerrado después de que un incendio en la década de 1950, y los registros de sus residentes se pierde, dejando muchas preguntas sin respuesta. Desde el momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, grueso, con un silencio que presionaba contra mis oídos. Polvo recubierto de cada superficie, y el tenue olor de moho mezclado con algo dulce, casi floral. El fondo de pantalla se desvaneció y descamación. Revelo garabateadas palabras y dibujos debajo, débiles de las impresiones de un tiempo pasado. Los primeros días fueron sin complicaciones. Paso la catalogación de los restos dejados atrás, muebles rotos, destrozados libros y fotografías descoloridas. Pero como profundice más en el edificio, de aventurarse en las habitaciones intactas durante décadas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Empezó con risas. Suave, distante, haciéndose eco de abajo de los pasillos. Al principio, pensé que era el viento, que silbaba a través de las ventanas rotas, pero el sonido de una calidad distinta a una infantil alegría que no pertenecen en un lugar tan sin vida. Lo sigo y una noche, linterna en mano, mis pasos en silencio en la cubierta de polvo en el piso. El sonido me llevó al segundo piso, a una habitación que había sido una vez un vivero. Pequeñas camas estaban dispuestos en filas ordenadas, sus mantas raída y gris con la edad. Una sola mecedora y se sentó en la esquina, su madera agrietada, su movimiento todavía. Como entré en el interior, la risa se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que se sentía sofocante. Me di vuelta para irme, pero la mecedora de la crugia, su movimiento lento, deliberado enviando escalofríos por mi columna vertebral. «Hola», me llama, mi voz temblando, el haz de mi linterna temblando como ya he escaneado la habitación. No hubo respuesta, solo el tenue sonido de la silla del movimiento, como si algo invisible había tomado asiento. Salí rápidamente, mi corazón late con fuerza, la imagen de que todavía habitación grabado en mi mente. En los próximos días, la actividad se intensificó. Empecé a oír susurros, suave y clara, como el murmullo de las voces fuera de su alcance. Mi equipo iba mal, funcionamiento de las baterías de drenaje inexplicablemente, cámaras de negarse a foco, grabaciones de audio llena de estática y débil, como un niño se ríe. Una noche, mientras la puesta de sol y la sombra se extendía a largo plazo en las paredes, encontré un viejo libro en el sótano. Era húmedo y el desmoronamiento. La tinta se desvaneció, pero aún podría hacer algunos de los nombres de los niños que una vez vivió aquí, sus edades, sus fechas de llegada. Pero lo que más me llamó la atención fue el patrón de la página después de la página de nombres tachados, fechas que faltan, secciones enteras de la contabilidad borrado, como si alguien hubiera deliberadamente se borran las partes del registro. Esa noche no podía dormir. Me senté en la sala principal, la linterna de descanso junto a mí, el libro abierto en el regazo. El aire era frío, el silencio opresivo, la oscuridad pulsando en de cada esquina. Y entonces vi en ellos figuras, pequeñas y débiles, se movió en las sombras, sus formas apenas visible en el parpadeo de la haz de mi linterna. Ellos fueron ninos y ninas, en silencio, con sus rostros pálidos, sus ojos huecos, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos me miraron, sus expresiones ilegibles, su presencia llenando el aire con una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «¿Quién eres tú?», susurré, mi voz temblando, mi aliento visible en el frío. Una de las figuras se acercó a una nina en un andrajoso vestido, su cabello enmaranado, sus ojos muy abiertos y llenos de una emoción que no podía nombrar. Ella levantó una mano, apuntando a la contabilidad, su pequeño dedo en reposo en una página donde la tinta se unta, los nombres oscurecida. «Encontrarnos», dijo ella, su voz suave, apenas más que un susurro, llenos de una tristeza que hizo que mi dolor de corazón. Traté de responder, pero antes de que pudiera hablar, las cifras se desvaneció, la habitación cada vez más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Durante los siguientes días, que vierte a través de la contabilidad, juntando lo poco de información que he podido, se hizo evidente que muchos de los niños indicados habían desaparecido sin explicación, sus destinos borrado de los registros, sus nombres se perdieron en la historia. El murmullo creció más fuerte, las sombras más oscuras, la presencia de los niños constante e implacable. Aparecieron en las reflexiones, sus ojos huecos viendo, sus manos pequeñas llegar, de sus voces llenando el aire con ruegos, con tristeza, con un anhelo que hizo que mi pecho el dolor. En mi última noche en Ravenscroft, me atreví a la buhardilla, un espacio que yo había evitado hasta entonces. El aire estaba lleno de polvo, las vigas de madera que crujía bajo mi peso, el tenue sonido de la risa haciendo eco a través de la quietud. En la esquina,
Me encontré con un pecho pequeño, su madera alabeada con la edad, su cerradura oxidada pero frágil. En el interior estaban las pertenencias, pequeños juguetes, fotografías descoloridas, trozos de papel con los nombres escritos en infantil garabato, y debajo de ellos un diario, sus páginas llenas de un cuidador frenético de escritura a mano. Las entradas dicho de abandono, de abuso, de los niños que desaparecieron en el bosque detrás del orfanato, para nunca ser visto otra vez. La última entrada fue escrito en inestable de escritura a mano. Ellos todavía están aquí. ¿Que no la va a dejar? Perdona. Deje Ravenscroft a la mañana siguiente, la memoria de los niños, sus ojos hundidos, su dolor, llena de susurros grabada en mi mente. La preservación proyecto fue abandonado, el edificio de la izquierda de la corrupción, sus secretos enterrados bajo capas de polvo y silencio. Pero los niños siguen siendo, su presencia persistente, sus voces llenando el aire, su dolor un recordatorio inquietante de la oscuridad en la que vivió una vez, dentro de esas paredes. Debido a que algunas historias no están destinados a ser olvidados, y algunas almas no están listos para avanzar. La inquietante melodía de la medianoche en FM. Comenzó como otro turno de noche en la estación de radio. Midnight FM era un pequeño local de la estación en Nashville y que atiende a la tarde-noche de insomnio, los camioneros de paso y los aficionados a la música que tanto ansiaba algo diferente de la corriente principal. Yo era la voz detrás de la mic, hilado de vinilo y tomando peticiones de canciones de un puñado de fieles oyentes que todavía se preocupaba por la radio AM. La cabina era acogedor, con paredes forradas con estantes de discos antiguos, sus espinas amarillentas con la edad. El murmullo de los equipos y el suave crepitar de las ondas de radio eran reconfortantes, un ritmo que me había acostumbrado en mis años de trabajo. Esa noche, la lista de reproducción se ha establecido, una mezcla de blues y country, el tipo de música que se sentía bien para la hora de retraso. Fue justo después de la 1 de la mañana cuando sonó el teléfono. Me fijé en el panel de control, sorprendido. Las llamadas eran raros esta hora de la noche. Apreté el botón, la línea de crepitantes a la vida. Esta es la medianoche de la FM. Estás en el aire. Hubo una pausa lo suficientemente larga que casi se me colgó el teléfono. Entonces, una voz suave, de baja acento, suave, pero con un toque que hizo que mi piel espinosa. Jugar Midnight Train por Johnny Negro. Me frunció el ceno. Johnny Negro fue una leyenda del blues, seguro, pero Midnight Train fue un corte profundo, algo que no había oído solicitado en años. Aún así, me garabateo el nombre y paso a través de los registros hasta que me encontré. La cubierta se desvaneció, los bordes desgastados, pero el vinilo fue impecable. La canción comenzó a jugar, los ricos, inquietante melodía de llenado de la cabina. Fue una lenta y triste melodía, el tipo que te hizo sentir cada nota en su pecho. Como la música, me di cuenta de algo extraño, el aire en la cabina se sentía más frío, el débil zumbido de los equipos reemplazado por un silencio tan completo que era casi sofocante. Y a continuación, el teléfono sonó de nuevo. Me vacilo antes de contestar. Mi mano se cierne sobre el botón. Cuando finalmente recogí, la línea se llenó de estática y débil crujido, un sonido que hizo que el vello de mi nuca se eriza. Play it again, la misma voz dijo, su tono más frío este momento, más insistente. ¿Quién es este?, le pregunté, mi voz temblando, la pregunta flotando en el aire. Pero la línea fue muerto. Sacudí mi cabeza, tratando de ignorarlo como una broma. Pero cuando me volví de nuevo a la consola, yo lo vi, el registro había comenzado a girar de nuevo, el conjunto de aguja perfectamente en la primera pista, las primeras notas de Midnight Train, haciendo eco a través de la cabina. No me había tocado. La canción interpretada a través de, una vez más, sus tristes notas que llenan el aire. La letra de la canción heavy con la tristeza y la nostalgia. La habitación creció más frío, el aire más pesado, las sombras en las esquinas de la cabina aparente a cambio, para presionar más cerca. Cuando terminó la canción, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz era diferente, más suave, temblando, lleno de desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me ayudan a mí, ella susurró, las palabras apenas audibles, una petición que se hizo eco en mis oídos, mucho después de que la línea se fue en silencio. Me quedé en el teléfono, mi corazón late con fuerza, mi mente de carreras, el stand de sentido opresivo, el aire lleno de una tensión que no podía explicar. Y entonces yo lo vi. Los registros en los estantes comenzó a cambiar, sus espinas de la alineación de sus títulos que forman un patrón extraño, un mensaje que yo no entendía. La estática en los monitores creció más fuerte, las luces parpadean, proyectando largas sombras que se torcia y retorcia,
sus formas casi humanas. He probado a apagar el equipo, pero los botones no responden, la consola que se niegan a obedecer. El registro comienza a girar de nuevo, la aguja de caer en el surco, las primeras notas de Midnight Train llenar la cabina por tercera vez. Como la canción, los murmullos comenzaron suaves, voces distantes que parecían venir de todas partes y en ningún lugar, llenando el aire con un sonido que hizo que mi pecho el dolor. Yo no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible: la tristeza, la ira, la desesperación. Agarre el teléfono, presiona el botón para conectarse a la línea, pero todo lo que oí fue estática, más fuerte ahora, casi ensordecedor. Y luego, a través de la estática, una voz de vil eco fantasmal. «No me van a dejar ir». La línea fue muerto, la estática de la decoloración. Reemplazado por un silencio tan completo, se sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. El registro de girar a una parada, la cabina cada vez más frío, las sombras pulsando en torno a mí. No he acabado mi turno esa noche. Agarré mis cosas y a la izquierda, el recuerdo de la voz, del canto, de los susurros grabada en mi mente, una de las sombras que me persiguen para siempre. A la mañana siguiente, le dije a mi manager acerca de las llamadas, sobre los extraños sucesos. Él solo me miró, su rostro pálido, sus ojos dilatados por el miedo. ¿Jugado no?, preguntó, su voz temblando. ¿Jugar a qué? Midnight Train, dijo, su tono lleno de un terror que hizo que mi estómago turnó. Es maldito. Johnny Negro grabado la noche en que murió, y ellos dicen que es perseguido. Cualquier persona que juega, se apagó, sacudiendo su cabeza. No juego más. Yo salga de la medianoche en FM una semana más tarde. No puede evitar la sensación de que estaba siendo observado, que las voces estaban todavía allí, persistentes fuera de su alcance. La canción todavía resuena en mi mente, su triste melodía de un inquietante recordatorio de que la noche, de los susurros, de las voces que nunca voy a dejar ir. Debido a que algunas canciones no son solo de la música, son recuerdos, sombras, ecos del pasado que se niegan a desaparecer. Y una vez que escuche de ellos, se vuelven parte de ti, una evocadora melodía que perdura, esperando, observando, llamando de nuevo a la oscuridad. Los retratos en color gris Manor. Gris Manor era el tipo de lugar que te gustaría ver en una postal, su imponente arquitectura y sus enormes jardines que exuda encanto del viejo mundo. Se sentó en las afueras de la Providencia, Rhode Island, aislado por enormes robles y una puerta de hierro, forjado que gemía en el viento. Yo siempre había admirado su belleza desde la distancia, así que cuando me ofrecieron la oportunidad de pasar un fin de semana allí, no podía decir que no. La invitación llegó a través de mi amiga Charlotte, un historiador del arte. Ella había sido contratado para el catálogo de la finca de la colección privada de pinturas antes de que la propiedad fue subastada. Gris Manor había pertenecido a la Whitlocks, un solitario de la familia cuya fortuna había disminuido a lo largo de generaciones. El último superviviente de la Whitlock, Margaret, había muerto un año antes, y la finca había permanecido intacto desde entonces. Cuando llegué, la casa de la grandeza era innegable, pero fue eclipsado por un sentimiento de inquietud. Las ventanas estaban oscuras, el aire espeso con el olor de la descomposición. Como Charlotte me recibió en la puerta, su entusiasmo de siempre fue suavizada por una energía nerviosa. Las pinturas son otra cosa, dijo en cuanto entramos en el interior. Son hermosos, pero hay algo acerca de ellos que se siente fuera. El interior de la mansión fue una cápsula del tiempo, su ornamentada muebles polvorientos y lámparas de arana congelados en el pasado, pero fue en la de los retratos que llamaron mi atención. Ellos forrado de las paredes de cada habitación decenas de ellos, cada uno es una obra maestra. Se representó a los miembros de la Whitlock familia. Sus rostros tan real se sentía como si se me estaban vigilando. Charlotte me llevó a la galería, una larga habitación iluminada por el parpadeo de apliques. Más retratos colgados aquí, sus marcos dorados y adornado. Los sujetos fueron pintados en el intrincado detalle, sus ojos brillantes, sus expresiones capturado en una forma que parecía casi demasiado real. ¿Qué quiere usted decir que se siente fuera?, me pregunto, estudiando uno de los cuadros de una mujer joven con el piercing de ojos verdes y una débil, enigmática sonrisa. Charlotte ha dudado. Es difícil de explicar. Es como que estás vivo, como lo están observando. A veces, cuando estoy trabajando hasta tarde, te juro que, a mover. Me reí nerviosamente, pero sus palabras se demoró. Esa noche, cuando me instalé en una de las habitaciones, el peso de los retratos me siguió. Una pintura de un hombre en un traje oscuro colgaba encima de la chimenea, su severa expresión y los huecos de los ojos fijos en la cama. Trate de ignorarlo,
pero la sensación de estar siendo vigilado era ineludible. En algún momento después de la medianoche, me desperté con el sonido de las pisadas en el pasillo. Al principio, pensé que era Charlotte, pero como he escuchado, los pasos que se hizo más pesada, más deliberada, el ritmo de ida y vuelta fuera de mi puerta. Mi corazón latía como me arrastro hasta la puerta y miro a través de la grieta. La sala estaba vacía. Volví a la cama, mis nervios desgastados, mi sueño inquieto. Cuando llegó la mañana, me encontré con Charlotte en la galería, mirando fijamente a uno de los retratos con una mirada de inquietud. «Algo anda mal», dijo ella, su voz temblando. «Esto no estaba aquí ayer». Ella señaló a una nueva pintura, su superficie brillante, como si la pintura aún estaba fresca. El sujeto era un muchacho joven, de no más de 10, su expresión sombría, sus ojos oscuros y llenos de tristeza. «¿Qué quieres decir?», me pregunto, estudiando el retrato. «¿Estás seguro de que no estaba aquí antes?». «Positivo», dijo Charlotte. «He catalogado de pintura en esta sala, y este no estaba aquí». El resto del día transcurrió sin incidentes, pero el malestar en la casa se hizo más fuerte. Al caer la noche, la atmósfera opresiva se había vuelto insoportable. Me decidí a salir de la galería y volver a mi habitación, pero como me paso a través de los pasillos, los retratos parecía diferente. Sus ojos me siguieron más atentamente, sus expresiones sutilmente alteradas, sonríe donde había frunce el ceno, ensanchamiento de los ojos donde no había sido tranquila indiferencia. Esa noche, las huellas que devuelve, más fuerte esta vez, acompañado por tenues susurros. El aire en mi habitación creció más frío, las llamas en la chimenea chisporroteando irregulación. Me senté en posición vertical en la cama, mi corazón late con fuerza, cuando he oído una suave voz, lejana llamando mi nombre. Me salto de la cama y en el salón, los retratos de revestimiento de las paredes de la vista clavada en mí, sus rostros retorcidos con expresiones de enojo y tristeza. El murmullo creció más fuerte, haciendo eco por el pasillo, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. He encontrado a Charlotte en la galería. Su rostro pálido, el temblor de sus manos como ella fijó la mirada en un nuevo cuadro en la pared. Mi sangre corrió frío como me reconoce el sujeto. Fue a mí. El retrato fue increíblemente detallada, la captura de cada una de las características de mi rostro, cada hebra de mi cabello, pero la expresión que estaba mal. Mi pintada sauto llevaba una mirada de terror, mis ojos, mi boca ligeramente abierta, como si atrapado en un grito silencioso. «Tenemos que irnos», dijo Charlotte, su voz apenas un susurro. «Ahora». Tomamos nuestras cosas y huyo de la casa. La sensación de estar siendo vigilado que nos sigue todo el camino hasta el coche. Cuando salimos, me miro de vuelta en la casa. En una de las oscuras ventanas vi una figura, un rostro pálido, mirando, esperando. Charlotte y yo nunca más volvió a Gris Manor, pero no podía escapar de su presencia. Días después de salir, empecé a ver la pintura de mí misma, en mis sueños, su expresión aterrorizada grabado en mi mente. Peor aún, sentí que me miraba, una sombra que se quedó fuera de la vista. Más tarde me enteré de que todos los miembros de la Whitlock familia había un retrato pintado antes de que desaparecieran. El artista nunca fue identificado, y tampoco estaban los restos de los desaparecidos miembros de la familia. El manor permanece sin vender, sus pasillos en silencio, sus paredes forradas con las caras de los perdidos, cada uno atrapado en un lienzo, en sus expresiones un recordatorio inquietante de la oscuridad en la que vive dentro de Gris Manor. Y sé que, en algún lugar de la casa, mi retrato cuelga entre ellos, esperando para regresar. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con más gatos de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustar pasparlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado, mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la cámara cerca de la orilla del agua,
su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mia estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano. El aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas, el agua oscura y quieta. Y entonces, yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederas, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mia, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y, por extraño líquido. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute. Pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar, para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mia se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me grito corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras. Su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mia no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra de su itirito atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, sus ojos reunión de la mina, con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes. Las notas que lleva en el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades,
escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia, que perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. «¿Cuánto?», me preguntó, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. «Para usted, digamos que es el destino». He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar, mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas, como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces, los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar, sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurró, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor, los ecos de la música sigue sonando en mis oídos, las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano, el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Cara surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?», tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «El piano elige a su jugador y nunca se deja ir». La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcía y retorcía, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho.
Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire. Las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente, su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume, y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Mi nombre es Dr. Peter Allen, y yo era un especialista del sueño en Elm Street, Nebraska, un pueblo tranquilo donde la gente sabía los nombres de los demás y rara vez cerrado sus puertas. Pero eso fue antes de los terrores de la noche comenzó, antes de que una figura sombría invadido los sueños de casi todos los residentes, trayendo el miedo, la desesperación y finalmente, la muerte. Yo pensaba que entendía la ciencia del sueño, la química de la mente, pero lo que ocurrió en la calle Elm desafió todo lo que yo sabía. Comenzó con un solo paciente, una mujer joven llamada Laura. Ella vino a mí en un estado de absoluto terror, sus ojos huecos, su rostro pálido. Ella me contó acerca de una pesadilla en la que había sido inquietante ella. Cada noche un sueño en el que una figura sombría aparece en el pie de su cama, mirándola a ella, inmóvil. Cada noche, la figura se acercó más de pie, en silencio, como ella estaba paralizada, incapaz de gritar o de escape. Se siente tan real, ella susurró, cogiendo sus manos juntas. Puedo sentir la respiración. Y cada noche, él se acerca. Yo creo que él está tratando de matarme. Le aseguré que era solo una pesadilla, una manifestación de estrés o miedo, algo que podríamos trabajar juntos. Pero mi garantía sentía vacío, incluso para mí. Había algo en sus ojos que me dijeron que esto era más que un sueño. Durante las próximas semanas, más pacientes vino a mí con historias similares. Todos ellos describen la misma figura, una silueta oscura que se alzaba al borde de su cama, su rostro oculto en las sombras, su presencia pesado y opresivo. Algunos afirmaban que podía sentir su aliento frío en su piel, otros que lo oyó susurrar en un idioma que no podía entender. Cada noche ella se acercaba, y cada noche el miedo se intensificó. Luego de las muertes comenzaron. Comenzó con Laura. Ella fue encontrada muerta en su apartamento, tumbado en la cama como si estuviera simplemente dormir. El informe del médico forense no mostró signos de lucha, ninguna indicación de trauma o enfermedad. Ella simplemente dejó de respirar. Su corazón se había detenido, su cuerpo congelado en el terror. La ciudad fue sacudida, pero la pesadilla no terminó ahí. Más muertes siguieron, jóvenes, viejos, gente de todos los orígenes. Cada uno fue encontrado en la cama, sus rostros retorcidos en el temor, como a pesar de que había visto algo horrible justo antes de morir. El juzgado de instrucción informes eran siempre las mismas. No hay causa física de la muerte, no hay explicación. Yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Mis pacientes continuaron venir a mí, cada uno describiendo la misma pesadilla, la misma figura sombría que parecía estar arrastrándose más cerca y más cerca. Empecé a ver la cepa usar en la gente del pueblo, los círculos oscuros debajo de sus ojos, la palidez de agotamiento, sus voces teñidas de miedo. Y en medio de todo, yo no podía hacer nada, pero escuchar, impotentes para detener la pesadilla de la difusión. Comencé a investigar sobre el fenómeno de la lectura de cada libro, cada estudio que he podido encontrar sobre la parálisis del sueño, terrores de la noche y el sueño lúcido, pero nada en forma. Esto era algo diferente, algo más oscuro, algo más allá del alcance de la ciencia. Era como si la figura sombría tenía una vida propia, moviéndose entre los sueños, que se alimentan del miedo que infundía en sus víctimas. Una noche, recibí una llamada de un amigo, Jack, quien vivía en la calle. Parecía aterrorizado, su voz temblaba mientras él se describe el sueño que él había tenido. Él estaba justo ahí, Pedro, dijo, sus palabras cayendo en una frenética susurro, a la derecha en el borde de mi cama. No me podía mover, no podía respirar. Lo sentí. ¿Alcance para mí? Traté de tranquilizarlo. Le dice que solo fue un sueño, pero el miedo en su voz era contagiosa.
Me quedé hablando con él por teléfono durante horas, hablando de él hacia abajo hasta que finalmente cayó dormido. Pensé que tal vez me había roto finalmente el ciclo, que estando con él, me había mantenido la pesadilla en la bahía. Pero Jack no se despertó a la mañana siguiente. Cuando yo estuve en su funeral, rodeado por el duelo gente de la ciudad, sentí una profunda sensación de temor liquidar a través de mí. Este no era un fenómeno natural, era una plaga, algo que se estaba difundiendo a través de la ciudad como una infección. Y sabía que, de alguna manera, que yo era el siguiente. La primera noche que vino a mí, pensé que estaba soñando. Yo estaba tumbado en la cama, la habitación a oscuras y en silencio, cuando me sentí un cambio en el aire. Las sombras parecían profundizar, la puesta en común en las esquinas, reuniendo en una sola forma oscura a los pies de mi cama. No me podía mover, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el de la figura se quedó allí, en silencio, inmóvil, mirando. Fue solo un sueño, me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero el miedo era real, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí, asfixiando a mí. Traté de cerrar mis ojos, para que se dé él, pero aún podía sentir allí, al acecho, a la espera. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido. Pero estaba vivo. Yo había sobrevivido a la noche, pero yo sabía que no iba a volver. Y lo hizo, noche tras noche, la figura cada vez más cerca, su sombra estiramiento hacia mí, sus susurros que se filtra en mi mente. Me estaba acabando el tiempo. Me volví a cada una de las fuentes de conocimiento que pude encontrar, textos antiguos, el folclore, algo que podría explicar la criatura que estaba rondando a nosotros. Por último, me topé con una historia, un cuento susurró entre los antiguos habitantes de Elm Street, una historia de una maldición. El cuento habla de un hombre llamado Silas Grua, un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad Zaciú. Él se rumorea que han incursionado en la oscuridad de los rituales, la búsqueda de la inmortalidad y el poder. La gente del pueblo había temido él, susurrando que había hecho un pacto con algo oscuro, algo mal. Pero una noche, Silas fue encontrado muerto en su casa, su rostro congelado en el terror, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. La historia va de que Silas del espíritu quedó atrapado, condenado a vagar por los sueños de la vida. Se alimenta de su miedo, afirmando que sus almas, uno por uno. Él fue la figura sombría, la pesadilla que habían plagado de Elm Street para las generaciones, y ahora que había regresado, la difusión de su terror a través de nuestros sueños. Yo sabía que tenía que enfrentarse a él para romper la maldición antes de que se cobró más vidas. Esa noche me preparé, llenando mi mente con pensamientos de Silas, llamando a él, dispuesta a que él venga. Me tumbé en la cama, mi corazón latía más rápido, a la espera de la oscuridad a la caída. No tomó mucho tiempo. La sombra se profundizó, y ahí estaba él, de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible en la oscuridad. Pero esta vez, yo no estaba paralizado. Me enfrenté a él, la reunión de su hueca, vacía mirada, y pronunció su nombre. «Silas. Es...». Por un momento, la figura vaciló, las sombras alrededor de él a cambio. Podía sentir su ira, su odio, hervir a través del aire, pero mantuve mi tierra, negándose a dejar el control a él de mi miedo. «No tienes poder aquí», dije, mi voz temblando pero desafiante. «Su maldición se ha roto. Usted no tienen sobre nosotros». La sombra dejó escapar un bajo, gutural silbido, un sonido que reverberó a través de la habitación. Me llenó de un frío hueso, un profundo miedo. Pero mantuve mi tierra, negándose a dejar que él me lleve. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, él se había ido. La sala quedó en silencio, el aire aún, las sombras retroceden. Las pesadillas se detuvo después de que la gente de la calle M, lentamente, comenzó a recuperarse, su miedo a la flexibilización, la sombra de Silas de la Grua que se pierden en la memoria. Las muertes terminó y la vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la figura que siempre estaría ahí, acechando en las esquinas de mi mente, un recuerdo de la oscuridad que había azotado a nuestro pueblo. Silas Grua puede haberse ido, pero su maldición permanece en las sombras, esperando el siguiente involuntaria alma a dormir, a soñar, a dejar que él. Y como para mí, no duermo tan profundamente como una vez lo hice.
Sé que todo lo que se necesita es una sola noche en la oscuridad para volver. Y así, cada noche me cuida, escuchando el sonido de la figura sombría que persigue la calle del Olmo, con la esperanza de que mis palabras, mi rebeldía, lo mantendrá a raya. Pero el miedo, lo sé, realmente nunca va a desaparecer. La luna de sangre rituale. Mi nombre es Sarah Lawson, y si yo hubiera sabido lo que me esperaba en el Red Rock Canyon esa noche, nunca me hubiera ido. La luna de sangre siempre me ha intrigado. Cómo se convirtió el desierto cielo un extraño, de color rojo sangre de la sombra, que se emita un brillo sobrenatural a través de la arena. Pero lo que comenzó como un simple viaje de camping para ver el espectáculo celeste se convirtió en una pesadilla cuando me topé con algo que yo nunca iba a ver. Un culto, reunidos bajo el cielo carmesí, listo para el sacrificio en el nombre de sus antiguos dioses. Se suponía que iba a ser una tranquila escapada de la ciudad. Mi amiga Lily y yo habíamos planeado el viaje, con ganas de pasar un par de noches bajo las estrellas. Pero en el último minuto Lily se puso enfermo y tuvo que cancelar, así que me decidí a ir solo. Yo no quería perderme la oportunidad de ver la luna de sangre, y el Red Rock Canyon fue por lo general tranquila y vacía por la noche, o eso pensaba yo. Como la puesta de sol, puedo configurar mi tienda y comenzó una pequeña fogata, la cálida luz que parpadea en contra de la amenaza de las formaciones de roca. El cielo se oscureció, y de pronto la luna de la rosa, proyectando su luz carmesí sobre el paisaje. Había una extraña energía en el aire, un pesado silencio que hizo que el pelo de la parte de atrás de mi cuello de pie. Pero lo ignoré, me decía a mí misma que era simplemente la emoción de estar en el desierto solo. Alrededor de la medianoche me decidí a dar un paseo. El cañón fue impresionante bajo el resplandor rojo, las rocas de fundición de largo, trenzados sombras que parecían moverse y la tecla mayús mientras caminaba. El aire era fresco, y el único sonido era el suave crujido de la arena debajo de mis pies. Pero como he aventurado más, un débil ruido llegó a mis oídos bajo, canto rítmico que parecían hacer eco a través de las paredes del cañón. La curiosidad pudo más que yo, y seguí el sonido, el tejido a través de los estrechos caminos entre las rocas. El canto creció más fuerte, más clara, y podía escuchar las voces, profunda y resonante, recitar palabras en un idioma que yo no entendía. Mi corazón latía como me arrastré más, la extraña energía en el aire cada vez más fuerte, más intenso. Finalmente llegué a un claro del bosque, oculto entre dos grandes formaciones rocosas. Allí, iluminado por la sangre rojo de la luz de la luna, se encontraba un grupo de gente vestida con túnicas oscuras, sus rostros oscurecidos por las capuchas. Estaban reunidos en un círculo, con sus manos levantadas hacia el cielo, cantando al unísono, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. En el centro del círculo había un altar de piedra, y acostado en la parte superior de la misma era una figura, obligado e inmóvil. Me abrió la boca, mi mano volando a mi boca, como me di cuenta de que la figura era una persona, un hombre joven, con su rostro pálido y sus ojos dilatados por el miedo. Estaba vivo, pero apenas, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales como el culto a los miembros de la cantaron alrededor de él. Mi instinto fue correr, para llegar lo más lejos posible, pero algo me detuvo en el lugar. No podía sacar mis ojos lejos de la escena, desde el horror que se desarrolla delante de mí. Yo se agazapó detrás de una roca, apenas atreverse a respirar mientras yo miraba. El canto creció más fuerte, más frenético, y una de las figuras vestidas pasó hacia adelante, sosteniendo una daga ceremonial que brillaba en la luz de la luna. La figura levantó la daga en alto, y me di cuenta de que con un asco sacudida, que estaban a punto de realizar un ritual de sacrificio. Quería gritar, hacer algo para detenerlos, pero mi voz atrapada en mi garganta, paralizado por el miedo. Pero luego, en un golpe de horror, los vestidos de la figura pausa, la reducción de la daga. El canto se detuvo, y el grupo se quedó en silencio. Yo contuve la respiración, preguntándose qué había sucedido, cuando uno de ellos habló. «Tenemos un intruso», dijo la voz fría y carente de emoción. Ella ha visto demasiado. Una ola de terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaban hablando de mí. De alguna manera, que había percibido mi presencia, sentía que mi miedo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los miembros de culto apuntando en mi dirección, y el grupo se volvió como uno, con sus rostros ocultos en las sombras,
sus ojos fijos en el lugar donde yo agachado. Me marché. Mi corazón late con fuerza como he revuelto el pedregoso camino, el deslizamiento de la arena debajo de mis pies. Podía oír pasos detrás de mí, el culto a los miembros de la moviéndose al unísono, sus cantos de comenzar de nuevo, pero ahora era diferente. Un bajo, evocadora melodía que parecía el eco dentro de mi cráneo, me llenó de un temor a diferencia de cualquier cosa que jamás había sentido. El cañón era un laberinto, y me encontré a ciegas a través de la oscuridad, el rojo resplandor de la luna, proyectando largas, siniestras sombras a través de las rocas. Mis respiraciones vino en desigual jadeos, mis pulmones ardiendo como me empujó a seguir corriendo. Pero no importa lo rápido que iba, el canto me sigue, creciendo más fuerte, llenando el aire de la noche con un opresivo, de otro mundo presencia. Me encontré de nuevo en el claro donde me gustaría configurar mi tienda, pero algo estaba mal. La hoguera se había apagado, y toda la zona estaba sumido en la oscuridad. La única luz proveniente de la luna de color rojo sangre por encima. El aire estaba cargado con el olor del incienso y el humo, y yo podía sentir una extraña energía pulsante que me rodea, como si el suelo debajo de mis pies estaba vivo. De repente, el culto a los miembros de la emergió de las sombras, que me rodea en un círculo. Sus caras estaban todavía oculto, sus ojos oscurecidos por sus capuchas, pero podía sentir su mirada, fría e insensible, como si estuvieran mirando a la derecha a través de mí. Uno de ellos dio un paso adelante, el que tuvo lugar la daga, y la levantó de nuevo, apuntando directamente a mí. Ustedes han sido testigos de nuestro rito sagrado, la voz entonada, haciendo eco a través del cañón. Y ahora, usted debe tomar su lugar. Me apartó, mis manos temblaban, pero no había ningún lugar para correr. Se cerró sobre mí, sus manos llegar, tirando de mí hacia el centro del círculo. Luché, mi mente de carreras, pero su agarre era inquebrantable, su fuerza natural. Me llevaron al altar, me obligó a acostarse, la fría piedra presionando contra mi espalda. Miré hacia el cielo, la luna de color rojo sangre llenando mi visión. Su luz se emita un misterioso resplandor en el culto a los miembros, como se reanudó su canto, sus voces levantándose y cayendo en un ritmo hipnótico. Cerré los ojos, rezando para que algún tipo de milagro, que alguien me encuentre para salvarme. Pero todo lo que podía oír era el canto, el golpe rítmico de sus palabras golpeando en mi cabeza, me llenó de un sentimiento creciente de la desesperación. Y entonces, justo cuando sentí la fría hoja de la daga tocar mi piel, una ráfaga de viento irrumpió a través del cañón, la dispersión de las figuras vestidas, soplando las velas que rodeaban el altar. Abrí mis ojos, y para mi sorpresa, me vio el parpadeo de la luz de la luna, la sangre rojo resplandor de atenuación, como una nube pasó sobre él. En la repentina oscuridad, sentí una oleada de adrenalina, una última ráfaga de coraje. He revuelto del altar, liberarse de su agarre y corrió. Esta vez, yo no mirar hacia atrás, corrí a través del cañón, mis pasos resuenan en el silencio, el viento azotando a través de las rocas como he huido. No dejé de correr hasta llegar a mi coche, mis manos temblando como me tientas con las teclas. Me alejó tan rápido como pude, la imagen del altar, las figuras vestidas y la luna de color rojo sangre grabado en mi memoria. Salí de Red Rock Canyon esa noche, jurando no volver jamás, pero la experiencia me ha perseguido desde entonces. El culto, el rito, la sensación de estar atrapados entre dos mundos todos de que todavía pervive, una sombra que me sigue, no importa lo lejos que vaya. A veces, tarde en la noche, todavía puedo escuchar su canto, un débil susurro que resuena en el fondo de mi mente. Y cada año cuando la luna de sangre se eleva, siento un escalofrío correr a través de mí, un recuerdo de la noche que apenas escapó, el sacrificio que casi reclamado mi vida. No sé quién es el culto que era, o lo idolatraban, pero sé una cosa es cierta. Algunos secretos son destinados a permanecer ocultos, algunos de los rituales que nunca debió ser testigo. ¿Y la luna de sangre? Es una advertencia. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo más y más oscuro de lo que podemos imaginar, las fuerzas que siguen exigiendo su debido. La cabaña en el bosque Blackwood. Mi nombre es Hake, y si yo hubiera sabido lo que estaban caminando en ese fin de semana, nunca me hubiera acordado de alquiler de esa cabina. Blackwood Bosque en Vermont siempre había sido rumoreado para ser perseguido, pero nos reímos como solo otra historia de fantasmas.
Un grupo de amigos y yo planeamos una escapada de fin de semana para escapar de las presiones de trabajo y de vida de la ciudad. Pero lo que empezó como un viaje lleno de risas y de relajación rápidamente se convirtió en una pesadilla apenas puedo llevar yo mismo a revivir. Llegamos en una fría noche de viernes, el sol ya con figuración como hemos aparcado por el borde del bosque. La cabaña estaba enclavado en el bosque, aislado y rodeado de imponentes árboles que proyectan largas sombras ambras a través de la tierra. Hubo un extraño silencio del lugar, pero nos encogió de hombros, con ganas de establecerse y comenzar nuestro fin de semana. La cabaña en sí era rústico, exactamente lo que tenía en la foto: una pequeña estructura de madera con crujiente pisos y una chimenea de piedra, débilmente iluminada por un par de antiguas lámparas. Tenía 2 dormitorios, un hacinamiento de la cocina y una sala de estar con el viejo, que no coinciden los muebles que parecía que había estado allí durante décadas. Como hemos descomprimido, me di cuenta de un extraño escalofrío en el aire, un frío que parecía filtrarse a través de las paredes a pesar de la crepitante fuego que habíamos construido en la chimenea. Esa noche nos sentamos alrededor del fuego, riendo, compartiendo historias y tratando de superarse unos a otros con cuentos de horror. Mi amigo Max bromeó acerca de la selva encantada. Nos dice acerca de la leyenda local de una mujer que había muerto allí hace años y cuyo espíritu todavía vagaban por el bosque, enojado y vengativo. Todos nos reímos. Levantar nuestras copas a los fantasmas de Blackwood Bosque, sin saber que estábamos a punto de experimentar algo mucho peor que cualquier historia. Comenzó con pequeñas cosas: el ocasional crujido de las tablas del suelo, extraños susurros que nos sacudió como el viento. Pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos creció más fuerte, más insistente, como que algo se estaba moviendo a través de la cabina, que nos mira desde las sombras. Alrededor de la medianoche, decidimos llamar a una noche. Tomé el pequeño dormitorio mientras que Max y su novia, Emma, compartió el maestro. Los otros se establecieron en los sofás en la sala de estar, demasiado cansada para atención acerca de la falta de arreglos para dormir. Yo apenas había cerrado mis ojos cuando he oído suave, apenas audible susurro procedente de algún lugar en el interior de la habitación. Me senté, mi corazón latía más rápido y se analizan de la oscuridad. La habitación estaba vacía, pero no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos persistentes de nuestras historias de fantasmas, y volví a acostarme, determinado a dormir. Pero los rumores no paran, que creció más fuerte, llenando la habitación, un coro de voces murmurando palabras que yo no podía entender. Apreté mis ojos cerrados, tratando de bloquear el sonido, pero las voces parecían filtrarse en mi mente, un resfriado, asfixiante presencia que hizo que mi piel de gallina. Entonces, de la nada, sentí una presión en mi pecho, como si alguien presionando hacia abajo sobre mí, clavando en mí a la cama. Abrí los ojos, y durante una fracción de segundo, la vi una figura de pie a los pies de mi cama, su rostro sumido en la oscuridad, sus ojos brillando con un malévolo de la luz. Ella estaba vestida con un andrajoso vestido blanco, su cabello enredado y salvaje, y ella me miraba con un odio que me heló hasta los huesos. No me podía mover, no podía respirar. La presión en mi pecho se hizo más fuerte, y sentí su aliento frío en mi cara, su voz susurrando palabras que yo no podía entender, pero que me llena de un terror que nunca había conocido. Tan repentinamente como había comenzado, la presión la levantó, y la figura desapareció. Me sentó, jadeando en busca de aire, mi corazón latía más rápido, el sudor corría por mi cara. Quería gritar, para despertar a mis amigos, pero algo me detuvo, una sensación de que si me percaté de lo que había visto, de alguna manera hacerlo más real. A la mañana siguiente, traté de reírse de ello, diciéndome a mí mismo que era solo una pesadilla. Pero cuando vi la mirada en la cara de Max, yo sabía que no era el único que había experimentado algo extraño. Él me llevó a un lado, su rostro pálido, su voz temblaba mientras él me habló de un sueño que él había tenido. Él dijo que él había visto a una mujer de pie en el pie de su cama. Lo miraba con fría, ojos hundidos, su rostro retorcido con rabia. Ella no había tocado a él, pero podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de rabia y desesperación que llena la habitación como una densa niebla. Emma la había visto demasiado. Ella describió la misma figura, el mismo oscuro, mirada de enojo,
La misma sensación de temor. Ninguno de nosotros podría explicar, y no queremos admitir que algo estaba mal. Tratamos de ignorarlo, pero el ambiente en la cabina había cambiado. Las risas de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por un tenso silencio incómodo. Esa noche, los murmullos volvieron, más fuerte esta vez, llenando la cabina, con una constante fuela de soplo. El ambiente se volvió más frío, y las luces parpadeaban, de fundición extrañas sombras en las paredes. Yo podía sentir la presencia de algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo, nos está mirando, esperando. Alrededor de la medianoche, nos decidimos a salir. No podíamos pasar otra noche en ese lugar, no con lo que estaba al acecho en las sombras. Pero cuando tratamos de abrir la puerta, ella no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire en la cabina de crecimiento de espesor y opresivo, como si algo se nos sostiene en cautividad. Se establece en el pánico, como hemos tratado de todo para escapar, pero fue inútil. El murmullo creció más fuerte, llenando nuestras cabezas, ahogando nuestros pensamientos. Y entonces volví a ver la mujer, de pie en el centro de la habitación, su rostro retorcido con rabia, sus ojos ardiendo con un malévolo de fuego. «No soy de aquí», ella susurró, su voz haciendo eco a través de la cabina. Nos apartó a amontonarse, demasiado aterrorizado para moverse como ella avanzada. Su figura parpadeó en y fuera de las sombras, como la llama de una vela atrapado en una ráfaga de viento. Ella levantó su mano, señalando a cada uno de nosotros a su vez, su expresión de puro odio. «Usted vino aquí sin haber sido invitado. Usted se ríe de nosotros. Y ahora, va a pagar». La habitación creció frío, y yo sentía una sensación de entumecimiento difundir a través de mi cuerpo. Un peso pesado presionando hacia abajo sobre mí me llenó de una desesperación tan profunda que apenas podía pensar. Pude ver a mis amigos, a sus caras pálidas, sus ojos dilatados por el miedo, pero ninguno de nosotros podía mover, atrapado en las garras del espíritu de la ira. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la presión la levantó y la mujer desapareció. La puerta se abrió y los susurros se desvaneció, lo que nos deja en un aturdido, aterrado silencio. Nosotros no perder tiempo, tomamos nuestras cosas y corrió, acumulando en el coche y se alejaba rápidamente de ese maldito de la cabina, nunca mirando hacia atrás. Mientras nos dirigíamos, he mirado en el espejo retrovisor, medio esperando ver a su posición en la carretera, viendo salir. Pero el bosque estaba vacía, en silencio, la cabina oculto en las sombras de los árboles. Ninguno de nosotros habló sobre lo que pasó ese fin de semana. Regresamos a nuestras vidas, tratando de olvidar, pero el recuerdo de esa noche perdura, una oscura sombra que me sigue a donde quiera que vaya. Todavía puedo sentir sus ojos en mí. A veces, aún se escuchan los susurros en la parte de atrás de mi mente, un recordatorio de que el espíritu nos molesten en Blackwood Bosque. Yo no sabía quién era ella, o por qué ella encantada de qué lugar, pero sé que una cosa es segura. Algunos lugares son mejor dejarlas solas. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche, oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam,
Llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa, y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral, y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover, no podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire, y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. «¿Por qué estás aquí?», lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. «Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado por mucho tiempo».
Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. Por favor, me suplicó, dejarlo ir. La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. No podemos descansar, dijo ella, su voz llena de desesperación. No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio, de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera, y no será olvidado.